no da tiempo para... Buenas tardes, licenciado. Hola, hola, siempre digo yo, casi no alcanza a cubrir el programa completo. Espero que ya lo hayan podido descargar. Yo no lo subí como en otras ocasiones, pero está en derecho.cloud docentes y ahí dice programas de cursos y buscan cada uno de los programas que ustedes deseen de cada curso, ¿verdad? Ya creo que la mayoría sabrá cómo realizar esto. Fíjense que me demoré, si quieren verlo así, porque quiero que estemos la mayoría de los asignados a este curso. Habemos únicamente 110 ahorita conectados, creo que todavía falta bastante cantidad. ¿Para qué? Yo quiero preguntarles quiénes de acá tienen retrasada para el día jueves y en qué horario más o menos. Si pueden levantar la mano, solo levanten la mano y después la bajan nuevamente, por favor. Solo a fin de sacar, digamos, un estimado de las personas que tienen retrasada, no sé qué curso estarán examinando el día jueves en este horario, por lo menos, o en horario de segunda hora, segundo curso. No sé si alguien tiene retrasada. Si no, puchis. Qué bueno, qué alegre, los felicito. Aquí solo buenos estudiantes, solo cienes. Qué alegre. Bueno, pero entonces en ese orden de ideas, antes que nada, pues qué bueno, los felicito de verdad por estar en limpio prácticamente. Fíjense que lastimosamente yo sí tengo una retrasada a ustedes. Bueno, que examinar, ¿verdad? Entonces, tengo dos secciones que examinar. Es el día jueves a segunda hora, pero honestamente, como bien se los compartía, saben ustedes de que no tengo auxiliar, la verdad no me interesa, entonces soy yo el que, para empezar, tengo que hacer el examen de retrasada. Y segundo, tengo que pasar el examen de retrasada si hay alumnos que, pienso yo, al menos unas 20 personas se evaluarán de retrasada. Entonces, estoy viendo esa situación para ver cómo me organizo. El problema es de que, como doy dos secciones, ya saben, no quiero yo adelantarme con ustedes y atrasarme con la otra sección. Entonces yo no sé si ustedes me permitieran que el día jueves no tuviéramos curso. Con De todo verdad se los gusto. consulto. No se preocupe, Milik. Me Dele imagino. tranquilo, licenciado. Con toda la confianza. Considerados. Qué considerados, hombre, Dios santo. La mejor sección, creo yo. Nadie con retrasada y todos muy considerados ahí por el compañerismo a sus compañeritos que sí tienen alguna retrasada, Por supuesto, ¿verdad? sí tiene que ser. Me llegan, me llegan. No, muchas gracias. Entonces sí quiero pedirles antes que nada una sincera disculpa. El día jueves no voy a estar impartiendo clase. Definitivamente la coordinación está al tanto de esto. Siempre hay alguna persona designada de coordinación que se conecta a los cursos. Entonces por acá habrá alguien. De todos modos, yo le comunico esta situación a la coordinación respectiva, pues de este semestre para comentarles de que a esta sección, por supuesto, a la J, ¿verdad? Es ahorita, y a la F no le estaré dando yo curso el día jueves, por lo que ya les comuniqué, el día jueves me toca pasarle retrasada a alumnos de tercer semestre, Derecho Civil uno. Entonces, pues por esa situación, lastimosamente, pues qué casualidad, hombre, me cayó en día que tengo que dar clase. Repito, no soy de faltar a dar clases nunca. Es rarísimo que haya sucedido esto, pero creo que es un asunto de fuerza mayor. Por lo tanto, les agradezco su comprensión y disculpen. Entonces, así será como este día es el único día de la semana que recibiremos clase, pero le entramos con todo el próximo martes nuevamente a retomar los temas que hasta donde abarquemos hoy. He de decirles, por supuesto, perdón, de que hoy terminamos mucha teoría, el de la que hemos venido viendo o desfragmentando, digámoslo así, poco a poco en las clases anteriores. Hemos visto el código, sí, lo hemos atendido bastante, pero hasta hoy, como les digo, con lo que veamos hoy, casi que culminamos
con muchas situaciones que están un poco fuera del código, pero es necesario comprenderlas. Vamos a darle una breve repasada a lo que ya vimos para que le demos con todo a partir del próximo día de clases. No me sorprende que de repente ya casi el próximo día de clases ya casi que sabremos cuándo nos corresponde ya nuestro examen parcial. Estemos ahí pendientes para ver definitivamente el examen parcial siempre vendrá con el contenido que hayamos avanzado, ¿verdad? Entonces ya sin más preámbulo, voy a dar esta noticia nuevamente al finalizar el curso para que estemos ahí todos sabidos y nuevamente gracias y mil disculpas en la interrupción de clase del próximo día jueves. Hoy, entonces, iniciemos entonces, déjenme ver, hay persona nada más en espera de ser em, aceptada. Y bueno, veamos acá. Bueno, digamos entonces con el contenido del curso y ya vimos y terminamos entonces el día anterior de clases con elementos esenciales del negocio jurídico, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles son esos elementos esenciales del negocio jurídico? Que muy probable o suena muy bonito como para una pregunta de examen. Alguien que me diga esos tres elementos esenciales del negocio jurídico, que levante la mano, por favor, yo le voy a dar la palabra. O si no, no sé si di clases la vez pasada. Sí, Rolando, adelante, por favor. Bien, licenciado, buenas tardes. Bueno, los elementos elementales siempre va a ser la capacidad legal, el consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Son los tres elementos fundamentales de todo negocio jurídico. Gracias. Pero sí, gracias, Eric Santizo, adelante. ¿Cómo Adelante, está, Eric. licenciado? Disculpe, muy buena tarde. Los Adelante. elementos esenciales abarcan lo que serían los esenciales comunes, los esenciales propios y los esencialísimos o especialísimos. Esos serían los elementos esenciales. Gracias. Ajá. Bueno, voy a hacer entonces énfasis, por eso empezaba con esta pregunta para que lo tengamos claro. Recordemos que elementos esenciales del negocio jurídico como tal, contractual, ya dijimos acá, ya estamos viendo el negocio jurídico plasmado en un contrato, ¿verdad? Si regresamos un poco al artículo 1251, ahí hacemos referencia al negocio jurídico. Ahí no lleva el apellido de contractual, ¿verdad? O sea, un negocio jurídico que pueda plasmarse o pueda ser de palabra. Claro que como notarios no podemos decir, ah, llevemos a cabo un negocio únicamente de palabra, ¿verdad? No es lo más aconsejable. Ya hablando propiamente del negocio jurídico contractual, recuerdo que por ahí les dicté. Como bien refirieron los compañeros y están en lo correcto, efectivamente, pues el artículo 1251 refiere que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal, que esa es una, dijimos capacidad legal. Recordemos que por ahí desmembramos, digámoslo así, ¿qué era esa capacidad? ¿Cuáles eran los tipos de capacidad que existían? Vámonos a lo que establece el código. Capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esos son elementos del negocio jurídico, nada más. Ahora, del negocio jurídico contractual, dijimos que hay tres. ¿Recuerdan? ¿Hay alguien más? ¿Otra oportunidad? ¿Hay alguien más que quiera intervenir y decir, bueno, ya apunté esto para saber si vamos bien? Emilio, adelante. Serían los naturales, esenciales y accidentales, ¿verdad? Excelente, ahí estamos. Muchas gracias. Ahora sí, esos son los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Esenciales, naturales y accidentales. Veamos los esenciales, dijimos que
son los que existen de manera imperativa en todos los contratos. Esta entonces sí podría ser la pregunta de examen. Escúchenla o anótenla para que tengan ahí como nota. Probablemente pueda ser pregunta de examen o no, pero sí es necesario que lo tengamos anotado para que lo tengamos claro. Elementos esenciales del negocio jurídico contractual son esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales del negocio jurídico contractual son esenciales, naturales y accidentales. Recordemos, además, lo que referíamos en la clase anterior. Es un breve repaso, ¿verdad? Que los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no se puede perfeccionar el contrato. No está de más poder decir, sí, entonces ahí es la capacidad. Si no hay capacidad, no se puede perfeccionar el contrato, ¿verdad? O sea, esos elementos esenciales, veámoslo así, recordémonos las clases tal vez de, de primaria. ¿Cuáles son los elementos esenciales o el elemento esencial que necesitamos para vivir? Por ejemplo, es el agua o el oxígeno. Sin eso no hay vida. Entonces, vida para un negocio jurídico contractual son los elementos esenciales, por supuesto. Tengámoslo así claro. Los esenciales. Si no hay algún elemento esencial, no puede nacer a la vía jurídica un negocio jurídico contractual. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos elementos esenciales? Podría ser la capacidad, el objeto lícito, los sujetos, ¿verdad? Entre otros. Ahora los naturales, decíamos entonces, son aquellos que acompañan al contrato, pero se puede renunciar a ellos. O sea, son aquellos, entonces yo los veo así o se los puedo interpretar para que tengamos alguna idea. Son aquellos que por ley nos asisten, sin embargo, podemos renunciar a esa asistencia o a ese derecho que la ley nos otorga. Hmm. ¿Estamos claros? Creo que sí, no estamos generando confusión, estamos haciendo un breve repaso. Porque de esto yo les dictaba incluso que los elementos naturales eran los que acompañaban normalmente al negocio jurídico derivados de su índole particular y se sobreentiende por ley, ¿verdad? Pero podían ser excluidos. Yo recuerdo que les dicté eso o alguien me puede decir si no les dicté nada. Solo alguien que me confirme Sí, si les dicté licenciado. algo. Sí, sí, María, sí les dicté. Sí, sí. Sí, ok, gracias. Entonces estoy tranquilo. Entonces, este es repaso, ¿verdad? Y los accidentales, decíamos entonces, puede ser el plazo, la condición, el modo y etcétera, porque pueden haber otros. Pero recordémonos entonces, y yo sí quiero que quede claro acá, que los elementos esenciales del negocio jurídico contractual son tres. Repito, haciendo referencia a los contratos, pues, ahí les doy el chivo, a los contratos. Son los elementos esenciales, aquellos que si alguno faltara no podrán hacer a la vía jurídica un contrato. Los naturales, que son los que por ley nos son otorgados o nos protegen, pero podemos renunciar a ellos. Un ejemplo fue el saneamiento. Y los accidentales son aquellos que le dan un plazo, que le dan una condición, que le dan un modo al contrato, ¿verdad? Dimos varios ejemplos la vez pasada. Aquí les resumí todo lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Tiene alguien alguna duda acerca de estos elementos esenciales del negocio jurídico contractual? ¿No? Sí, José. Buenas tardes, Lico. Buenas noches. Me da duda de cómo diferenciarlos, porque, digamos, la pregunta que podría venir es cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico contractual o del contrato. Y ahí serían Ajá. esenciales, naturales y accidentales.
Y ¿Sí? para preguntarnos los esenciales específicamente. Bueno, recordemos que, miren, yo me paso la verdad en decirles a veces casi que con dibujitos las cosas, no me malinterpreten, por favor. Pero yo no quiero ser de esos catedráticos que a veces dicen muchas cosas y solo generan confusión y a la hora del examen viene una pregunta bien clavada y alarán. Si tenían algo en mente, se les dificultó, se les perdió más o lo que sea. No, yo no pretendo ser eso. Yo pretendo que sí, aprendamos o entendamos. Por eso yo les dije, recuerden, les dije, miren, dentro de los esenciales existen los esenciales comunes, los esenciales propios y demás, que eso no quiero generar confusión, se los refiero, les dije yo, porque encontrarán textos o encontrarán información que definitivamente van a ver esa variedad de elementos esenciales. Por eso les digo, hagámonos la idea de que si estamos refiriendo a algo esencial, en un contrato, por ejemplo, ustedes vean y digan, en un contrato debe de haber esto. Si no hay, por ejemplo, un elemento personal dentro de un contrato, o sea, no puede existir el contrato. ¿Cuáles son los elementos personales? O sea, las personas, las partes que intervienen en un contrato. Si no, si es un objeto ilícito, por ejemplo, no se puede celebrar un contrato. ¿Verdad? Entre esos tenemos entonces los esenciales. Esenciales, digamos, son aquellos de los cuales, si faltara alguno, no nace a la vía jurídica el contrato. Los naturales, dijimos entonces, son aquellos que acompañan al contrato por ley, pero se puede renunciar a ellos. Y los accidentales son plazo, condición, modo, entre otros. Si recuerdo algún otro, se los diré, pero con eso creo que estamos fácil ahí de saber, ¿verdad? No sé, yo creo que la distinción está bien marcada. Por supuesto, podemos ahondar un poquito más en el tema si deseamos buscar información relacionada a los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Para mí la respuesta correcta son esenciales, naturales y accidentales. Y si me quiero poner muy quisquilloso porque de repente veo yo que un día ustedes me dicen, mire, Elic, aquí la verdad que es que todos somos cremas, entonces les voy a decir, bueno, entonces en el examen se les va a poner más complicada. ¿Cuáles son los esenciales? ¿Cuáles son los naturales? ¿Y cuáles son los accidentales? Por ejemplo, claro, pero ese no sería el caso, ¿verdad? Yo creo que aquí todos estamos en nuestros 5 sentidos muy, muy bien preparados, ¿verdad? Para la vida. Entonces, es broma. Entonces, pero podría ser, se los pueden preguntar más adelante, ¿verdad? Así se los voy a decir. Tal vez alguien malintencionado en la fase respectiva les puede preguntar qué hace referencia un elemento esencial del negocio jurídico contractual, ¿verdad? Pero, repito, es necesario que lo sepamos para saber cuáles son las partes del negocio jurídico contractual o de un contrato, qué es lo que debe de llevar sí o sí, qué es lo que puede llevar o podemos renunciar a qué y cuáles son, o incluso que tienen nombre, si le ponemos modo, si le ponemos tiempo, si le ponemos condición, plazo, esos son elementos accidentales. ¿Estoy claro? No quiero confundirlos, quiero que estemos claros. La verdad, esperaba aún más respuestas gracias a los que respondieron ahorita a las preguntas que les hice, pero espero que estemos claros de verdad. Les estoy consultando si no hay preguntas. El compañero que preguntó, Eh, pregunto si habrá sido resuelta la duda. sí, 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 ya sé con qué guiarme. Gracias, Lick. Gracias, gracias. Bueno, con mucho gusto, estamos para apoyarnos. Entonces, vámonos un poquito más a encontrarle saborcito, digamos, a este curso. ¿Alguien tendrá código de notariado? O si no, que pudiera levantar la mano, que lo tuviera a mano. ¿Alguien tiene un código de notariado a la mano? Y si no, pues tenemos las redes, ¿va? Las herramientas que nos facilitan encontrar en línea un código de notariado. Yo quiero hacer referencia al artículo 30 del Código de Notariado, si alguien lo tuviera por ahí, alguien
pudiera levantar la mano y decirme, lotería, yo lo tengo, o yo lo voy a buscar ahorita, que me ayude, por favor. Gracias, Zoraida. Ya tenemos quien nos pueda leer el artículo 30 del Código de Notariado. Adelante, por favor, Con gusto, Zoraida. licenciado. Artículo 30. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante y el notariado les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Gracias. Muy amable, Zoraida. Bueno, ¿a qué les suena lo que establece el artículo 30 del Código de Notariado? Le voy a dar lectura nuevamente. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Solo voy a aceptar a unas personas. Bueno, estamos hablando y estamos viendo la responsabilidad notarial, no solo de hacer constar dentro del contrato esas, esos gravámenes o limitaciones que pudieran existir dentro de los derechos que está adquiriendo alguien más. Por ejemplo, está cediendo, traspasando la propiedad. Es obligación de la persona decir, sí, sobre esta propiedad pesa eh, un gravamen, una hipoteca, por ejemplo, o existe servidumbre de paso, por ejemplo, entre otros ejemplos, ¿verdad? Entonces acá ya lo estamos viendo propiamente dentro de nuestra legislación, cómo le va dando forma y cómo es obligación también y hay responsabilidad, no solo de parte, sino notarial, en que manifiesta el último, lo último de ese artículo. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hacen. Si así no hacen qué, si no hacen constar que existan gravámenes o limitaciones dentro de un negocio jurídico contractual, ¿verdad? Estos entonces es nada más puesto en, en práctica, digamos, un negocio jurídico contractual. Incluso ahí se agregan siempre lo que les decía. Expresan las partes, por ejemplo, podría constar dentro de un contrato, expresan las partes que renuncian al fuero de su domicilio. Creo que este tema se los comentaba también en la clase anterior que esa renuncia al fuero de su domicilio era referente y esto lo hacen mucho los bancos, porque por eso es de que alguien debe una tarjeta de crédito y resultan notificándole del juzgado de Santa Rosa de que fue demandado. Y usted va a decir, ¿yo qué tengo que ver en Santa Rosa si ahí no está ahí no estoy domiciliado? No, pero cuando firmó el contrato, usted en una de las cláusulas renunció al fuero de su domicilio, o sea, lo pueden demandar en Petén, por ejemplo, ¿verdad? Son esas cláusulas un poco, no les puedo decir especiales, pero específicas, digamos, en las que están renunciando a derechos como lo podrían ser los elementos naturales. Como les digo, hay derechos que la ley, por su naturaleza, nos otorga, pero podemos renunciar a ellos, ¿verdad? Es un ejemplo. Bueno, no hay dudas. Vamos bien ahorita. Continuemos entonces, gracias. Este, permítanme que vamos a seguir aceptando a alguien que dice usuario X, sospechoso, pero vamos a aceptarlo.
Aquí no hacemos distinción ni nada en cuanto al nombre que utilicen ustedes, pero bueno. Fíjense que, ¿por qué no hacer referencia a que el negocio jurídico contractual procede de una voz latina? Se los comento como historia, ¿verdad? Y que se separa, digamos, del cum y sintere. Cum sintere, que significa sentir juntos. O sea, podemos decir que son declaraciones yuxtapuestas de dos voluntades. ¿Por qué? Ya dijimos, artículo 1251. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. O sea, aquí nos está diciendo que en un negocio jurídico se debe de declarar la voluntad, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde viene este famoso término de cum is interés, sentir juntos, que es prácticamente el plasmar esa declaración de voluntad, ¿verdad? Bueno, pero fíjense de que seguimos con el 1251. Después de la primera coma que hay en ese artículo, declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y ese consentimiento, fíjense ustedes, que se forma en la oferta y en la aceptación. Consentimiento, ¿verdad? Pongámoslo dentro de un lenguaje tal vez más fácil para entender lo que estoy hablando en cuanto a el consentimiento. Cuando ustedes hace ya muchos años les gustaba una persona más que todos los varones, pero los tiempos han cambiado, pero los varones les gustaba una niña y se le declaraban. ¿Y qué le preguntaban? ¿Quieres ser mi novia, fulana de tal? Y ella decía, sí, sí quiero ser tu novia. Sí, seamos novios. Qué alegre. Ahí hay un consentimiento, tanto lógicamente del que está proponiéndole ser su novio, su novia, como de la otra parte que está diciendo, está bueno, seamos novios, ¿verdad? Y lo que incluye nada más besitos en la mejilla más que todo y un par de besitos en la boquita y andar de la mano. Solo así deben de ser los novios, ¿verdad? Idealmente. Yo sé que aquí todos somos personas decentes y así en su momento, así nos dirigimos siempre con decoro, ¿verdad? Bueno, yo sé que sí. Entonces, a ese consentimiento al que estoy queriendo yo hacer alusión, es al que se forma en la oferta y en la aceptación. ¿Cuál es la oferta ahora en un negocio jurídico? Por ejemplo, ustedes están interesados y quieren comprar una casa. Por ahí miran un anuncio, un rótulo que están vendiendo una casa que a ustedes les gusta casualmente, pasaron por ahí y decía se vende y le dicen, mire, yo quiero 500,000 quetzales por esa casa. Esa es la oferta. ¿Verdad? No estoy hablando de una oferta, mire, por precio de oferta, no, 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 precio de quemazón, no. La oferta es como el precio puesto al público, por así decirlo. Y la aceptación es entonces decirle, bueno, yo se la compro, yo se la compro. Bueno, ahí podría haber un negocio jurídico contractual, un negocio jurídico, perdón. Pero para agregarle ese apellido y es en lo que siempre estamos ya refiriéndonos ahorita en esta clase, es a los contratos. Entonces, para darle validez, y como lo establece también qué artículo era donde se establecen las formas en que podemos contratar, si alguien se lo sabe, escríbamelo por ahí, por favor. El artículo que establece las formas de los contratos, e incluso establece, por el 1570 y algo está, incluso establece que cuando sea, sí, gracias Natalie, cuéntame. 1574. Excelente, ahí nos establece las formas de contratos. Entonces, en 1575
hace referencia a que si el valor de un contrato, por ejemplo, estoy parafraseando, supera los 300 quetzales, debe de constar por escrito ese contrato, ¿verdad? Entonces, bueno, la oferta es una casa que yo vi, acepto pagar el precio que me está diciendo el vendedor, 500,000 quetzales, ahí existe una oferta. La aceptación es decirle, ok, yo se la compro y tengo el dinero. Vamos ante un notario y celebramos un contrato. Entonces, ahí se está manifestando el consentimiento, ¿verdad? Por lo tanto, hago referencia a que el consentimiento se forma en la oferta y en la aceptación. ¿Se dan cuenta cómo vamos desbaratando cada vez más el artículo 1251? Yo creo que, lástima, hombre, no, creo que nos quitaría un poco la atención y el tiempo. Tener una pizarra acá y decirles, pero en clase sí hago el ejercicio. Anotar el artículo y vamos sacando casi que palabra por palabra. ¿Qué encontramos dentro de ese artículo? Este es un paréntesis. Encontramos ciertos elementos que sin alguno de ellos no podría existir un negocio jurídico contractual. Ahorita estamos encontrando también de que el consentimiento se forma en la oferta y en la aceptación, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que incluso refiere, para quienes tengan el librito por ahí que les recomendé, repito, no es obligatorio, tomo yo aquí les doy lo que considero necesario extraer de ese famoso libro. Este refiere Pancho Flores, como decimos por cariño, de que aceptación es aceptar la oferta, dice, pero esta aceptación debe de ser lisa y llana, o se estaría dando lugar a una contrapropuesta. ¿Cómo así? Retrocedamos un poquito. ¿Cómo que una contrapropuesta? Dice Pancho Flores entonces en ese famoso libro que la aceptación en específico es como yo les decía, vieron una casa, les llamó la atención, ¿cuánto cuesta? 500,000, bueno, yo se la compro. Esa es una aceptación, lisa y llana, ¿verdad? No le estoy diciendo, ala, pero ¿por qué tan cara usted? Y aunque le diga, bueno, ¿por qué tan cara? Pero está bueno, yo se lo pago, igual está aceptando. Pero hay contrapropuestas si yo le digo lo que todo buen chapín sabe hacer, va, regatear cuando vamos al mercado. No, hombre, mire, yo le doy 425,000. No, hombre, va, deme 480,000 y por ahí empieza a negociar. Entonces ahí se varía un poquito. Ahí hay una contrapropuesta y ahí como tal no hay un consentimiento, por decirlo así, de primas a primeras. En su momento va a haber un consentimiento porque van a llegar a un acuerdo y van a decir, va, está bueno, deme 450,000. Está bien, yo se los doy. Ahí está. Entonces ahí se borra todo, hay contrapropuesta. Esto lo estoy refiriendo porque en el libro que les comentaba, que les recomendé, lo refiere Flores Juárez al decir de que la aceptación debe de ser lisa y llana. ¿Por qué no decirlo entonces? Casi siempre todos hacemos o compramos un carro. Claro, la agencia no puede, incluso a la agencia hay gente que hágame un descuento, hasta bueno, le voy a hacer un descuento, le voy a poner esto. Hay una contrapropuesta por ahí, pero al final siempre se va a llegar a un consentimiento. Cuando existe un contrato, lógicamente hay un consentimiento. Hay una declaración de voluntades, el que vende y el que compra. Hay un consentimiento en decir, bueno, al final pues quedamos en vender, yo en vender en 450,000 y él aceptó el precio, entonces ahí está, ¿verdad? Se materializa como tal entonces la aceptación, aunque refiera Pancho Flores de que hay una contrapropuesta, pero en algún punto se llega a un acuerdo y hay declaración de voluntad, tanto el que vende como el que compra, y hay un consentimiento en todas y cada una de las cláusulas se establece muchas veces dentro de un contrato, ¿verdad? Bueno, hay también, ¿por qué no referir de que hay requisitos en la aceptación? Creo que les estoy poniendo ahorita
requisitos de la aceptación. ¿Por qué? Dentro del contrato se debe de plasmar la respuesta afirmativa o tal vez no como tal. ¿Recuerdan esas solemnidades que decíamos que vienen de la antigua Roma? De que con ciertas palabras solemnes o bajo un acto se aceptaba o se llevaba a cabo algún acto, por ejemplo, o algún negocio jurídico, pues dentro del contrato debe de obrar definitivamente la respuesta afirmativa del aceptante en los términos expresados en la oferta, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender tanto. Debe de ser expresamente al oferente, ¿verdad? O sea, yo le compro a Natalie, por ejemplo, Samuel acepta el precio que le ha puesto Natalie al terreno identificado en las cláusulas anteriores, de tal manera que acepta todas y cada una de las cláusulas anteriores y demás, ¿verdad? Y además, cumplir con el plazo planteado en la oferta. No se hagan de bolas, se los estoy comentando cuando hay algo importante, ya les dije, yo les digo anoten o pregunta de examen o algo así, pero este no es el caso, ¿verdad? Estamos desbaratando y dándonos cuenta de que el consentimiento y la aceptación llevan inmersos un montón de, si bien voluntad, pero de requisitos. Así veámoslo, ¿verdad? Y se los menciono porque para que una propuesta alcance la categoría jurídica de oferta, se requiere que observe las siguientes condiciones. Permítanme, voy a aceptar a las personas. Bueno, les decía entonces, esto suena como pregunta de examen, no se las voy a poner en el examen, pero se las digo. Para que una propuesta alcance la categoría jurídica de oferta, se requiere que observe las siguientes condiciones, se las voy a decir. Debe de ser un planteamiento serio, debe contener todos los elementos necesarios para el perfeccionamiento del contrato que se ofrece y debe de hacerse a una persona determinada. Se los explico ahora, retrocedamos un poquito. Debe ser un planteamiento serio porque debe de contener un deseo legítimo de perfeccionar un contrato, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo algo, yo debo de estar atenido a que, por ejemplo, ¿cómo vamos a negociar un bien inmueble? No va a ser solo de palabra, va a ser mediante un contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, ahí existe el planteamiento serio. Yo saco a la venta el inmueble, sé que se va a perfeccionar por medio de un contrato, un negocio jurídico contractual, ya digámosle contrato. Bueno, la segunda dijimos que debe de contener todos los elementos necesarios para el perfeccionamiento del contrato que se ofrece. Dentro de estos elementos, entonces, podríamos definitivamente definir esos elementos esenciales del contrato, ¿verdad? ¿Qué son los elementos esenciales, naturales y accidentales? Esos son los tres elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Elementos esenciales, naturales y accidentales. Estos son necesarios para que una propuesta alcance también la categoría jurídica de oferta. Y por último dijimos que debe de hacerse a una persona determinada. ¿Por qué a una persona determinada? Casi que con esto vamos a concluir. ¿Por qué a una persona determinada? Porque dentro estamos hablando de contratos. Dentro de un contrato definitivamente se acuerda y por eso al principio comparecen las partes que van a llevar a cabo o que están plasmando un negocio jurídico por medio de un contrato.
o están celebrando un contrato, lo cual contiene hacia quién se está vendiendo, contiene los elementos necesarios para que ese negocio jurídico sea posible, ¿verdad? Y es un planteamiento serio porque reúne todas las cualidades que se puedan establecer en un contrato. Así de sencillo. Entonces, como les decía, esto sí, y esto sí lo he puesto en otros exámenes parciales, pero no se los voy a poner a ustedes. Me caen bien. Hasta el momento me van cayendo bien. No me enojen porque sí les pongo otras preguntas. No, no es cierto. Entonces, lo que sí me interesa, por favor, que tengamos claro cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Son tres. Uno está incluso en el mismo nombre, que son esenciales, los naturales y los accidentales. Cuéntenme, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Miren que con esto finalizamos todos los requisitos, finalizamos todas las disposiciones, o podría decirlo también, sí, requisitos, todo lo que debe de observar o de observarse para poder llevar a cabo un negocio jurídico contractual. O sea, que de aquí en adelante hablamos de un contrato, y sí, tan fácil decir, un contrato, pero que alguien les diga, va, explíquenme qué es un contrato. Si les digo, explíquenme qué es un contrato, y esa sí es una pregunta de examen también, ¿va? ¿Qué es un contrato? ¿O qué es el negocio jurídico contractual? Y si nos ponemos a llevárnoslas así de bien pilas y querer explicar muy bien qué es todo lo que debe de contener un contrato para ser válido, ahí mismo respondemos todo eso, ¿verdad? Acerca de qué es un contrato, qué debe de contener un contrato para ser válido. Podemos decir, bueno, para que exista perdonen, una oferta o una aceptación también dentro de un contrato, debe de observarse esto y aquello, ¿verdad? No quiero complicarlos más, por lo tanto no les doy mucho más contenido que podamos sacar de lo que estamos viendo ahorita en esta clase. Pero sí, ya dije que tenemos que tener claro lo que vimos al inicio, que fue repaso de la clase anterior, y ahorita también lo repasamos. Sí, Rolando, adelante. Listo, solo una pregunta, solo para afirmar el conocimiento. O sea, el contrato es sinónimo del negocio jurídico contractual. Digamos que Sí, las dos palabras son lo mismo, o tenemos que, por el tema de sí, las preguntas de examen, ¿no? Si usted nos pregunta el contrato o exactamente. negocio jurídico contractual, es lo mismo, ¿verdad? Sí, porque un negocio jurídico contractual, ¿en donde se perfecciona? Vamos a ver el artículo 1574 y dice, toda persona puede contratar y obligarse, dos puntos, por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. ¿Qué cuesta ahora menos de 1000 quetzales en un negocio o en un contrato mercantil? Lara, imagínense, yo creo que ahora para llenar un tanque de gasolina, así que se van 1000 pesos, ustedes. O sea, celebremos un contrato para comprar gasolina tampoco, o sea, en eso no aplica. ¿Verdad? A menos que querramos distribuir, pues ahí sí aplicaría, ya es algo mercantil. Pero entonces sí, en efecto, si hacemos referencia al negocio jurídico contractual, esto bien es sinónimo de un contrato,
acortándolo, digamos así, para conocerlo más fácilmente, decir, bueno, un contrato. Sabemos que un contrato es sinónimo de un negocio jurídico. ¿Qué tiene que llevar el negocio jurídico para ser válido? Artículo 1251, eso ya lo tendríamos que tener en la frente, así como Génesis 1:1, ¿verdad? A ver qué dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creo que sí, no me equivoco, ¿verdad? Entonces, algo así tenemos que estar con este artículo, porque se dieron cuenta que no sé cuántas clases llevamos, 5 o 6, no recuerdo cuánto le hemos dado al artículo 1251, porque hablamos de negocio jurídico, hablamos de capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, hablamos de consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Vamos a hablar, sí, más adelante. Ahorita no nos da tiempo, por eso no quiero irme hasta allá, acerca de esos vicios de la declaración de voluntad, ¿verdad? Y es que déjenme decirles que cuando uno está ante un juez o ante una autoridad competente en el ámbito correspondiente, si es en materia civil, por supuesto, sí se deben de utilizar ciertos tecnicismos, ¿verdad? Porque no podemos ir ante el juez. Mire, pues usted es que fíjese que en el contrato, fíjese que él aceptó, y no podemos utilizar esos términos. Por eso siempre les digo, leamos el acápite o leamos el encabezado de cada libro o de cada capítulo de nuestro código. Veamos, por ejemplo, artículo 1257, dice capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad. Entonces, eso también está inmerso en el artículo 1251, vicios de la declaración de voluntad. ¿Se dan cuenta cómo podríamos poner aquí la clase patas arriba y dejarlos con información que los deje tal vez viendo estrellitas? Pero no es esa la intención, es tal vez como que un poquito explicar tal vez lo que está ahí contenido en la norma con un lenguaje tal vez un poquito más suave, pero que lleguemos a entenderlo con los términos correctos. Por eso insisto en el negocio jurídico contractual, por eso insisto en la oferta, en la aceptación, en la declaración de la voluntad, en la capacidad, incluso nos fuimos a repasar lo que vimos en civil, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? No sé, hoy no se conectaron tantas personas, 117, 118 conmigo. No sé, algo le está faltando a la clase, vamos a averiguar qué es. Si no, pues nos ponemos un poquito más coquetos ahí con el contenido. Si quieren, adelante. Gracias, licenciado. Fíjese que yo le quería preguntar algo muy diferente a lo que usted nos está enseñando, pero, pero es algo que me tiene así como que me repica, ¿verdad? Sí, Y quisiera saber su punto de vista. con mucho Y gusto. cuando sucede un em, hecho de la naturaleza, supóngase que un edificio, o sea, existe un terremoto y un edificio am, se le quiebran las ventanas, los cristales, esos Ujú, cristales caen abajo y dañan vehículos que están abajo, como el windshield podría ser, o hasta el capó o los vidrios ujú, laterales. Y sí. si el seguro del edificio no cubre específicamente lo que diga en alguna cláusula terremotos, ¿uno puede demandar al dueño del edificio? ¿O es algo que pues son por causas naturales y pues ni modo le tocó a uno y uno tiene que ver qué hace con su vehículo? Gracias. Bueno, esto si no deriva de voluntad humana, pues sí podría ser un poco por la vía civil, al existir ahí ciertos daños a la propiedad, ¿verdad?
Sin embargo, hay seguros que se eximen por ahí de responsabilidad a hacer asuntos de la naturaleza, como lo explicabas y demás. De hecho, esto ocurrió bien reciente y se los comento como ejemplo en, en un edificio en zona 9 para uno de los temblores que fue bien reciente. Resulta que se desprendió un cristal del séptimo nivel, cayó al primer nivel y por suerte también habían vidrios ahí, pero como más como techo en el área como de lobby y por suerte no dañó a nadie porque habían alrededor unas 15 personas ahí abajo. Y bueno, este edificio es arrendado. ¿Quién se debe de hacer cargo ahí? Por ser cuestiones de la naturaleza, el dueño, ¿verdad? De haber existido y por ahí dijeron, pero eso ya es lo que la gente habla. Sí, que por allá fue a revirar un pedazo de vidrio y le rajó también, como el ejemplo que mencionabas, y le rajó el windshield a otro carro. Entonces ahí el reclamo pues se deberían hacérselo al propietario del edificio, no a la institución, a las oficinas o a quien sea. Hay que deducir responsabilidades, por supuesto que por la vía civil es una de esas vías, ¿verdad? Porque si es por medio del seguro, sí. Si estuviera asegurado el edificio, a nombre, por supuesto, del propietario, el propietario debe de atender a lo que está estipulado dentro de ese seguro y el seguro, los seguros siempre buscan quitarse la responsabilidad. Sí, fue por un movimiento telúrico y demás, entonces eso no lo cubre el seguro, o fue daños a terceros, sí debe de cubrirlo. Entonces, no sé si voy a responder tal vez bien la pregunta. Hay daños a la propiedad, hay responsabilidad civil, entonces le corresponde al propietario, en este caso, como te mencionaba, del edificio, sanear, digamos, o pagar las consecuencias, porque ese vidrio que se desprendió era de él, ¿verdad? No era su responsabilidad que se haya desprendido, tal vez no, ¿verdad? Claro, no estamos en un país como Estados Unidos en el que las personas a veces se van a parar abajo de una lámina que se va a caer para demandar a la empresa, lo que sea, y resulta que ahí hacen estudios y sí se desprendió por que nunca lo cambiaron, pues es otra cuestión. Pero en lo que se investiga, pues bueno, se desprendió el vidrio. ¿De qué edificio es? Ese edificio es de fulano de tal, entonces se debe de hacer cargo de los daños ocasionados a la propiedad también ajena, ¿verdad? Entonces es responsabilidad, por supuesto, aunque no haya provocado el, el movimiento telúrico o, por supuesto, el temblor, pero sí le corresponde hacerse cargo civilmente de los daños que ocasionó, algo que era suyo, por así decirlo, pues, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta, podría tener Muchas un poquito gracias. de... Sí, sí, Bueno, totalmente. Gracias, Vic. bueno, y plasmémoslo entonces en un negocio jurídico contractual, todo eso debe de establecerse, por ejemplo, estas oficinas que les digo que tomaron en alquiler ese edificio, todos estos pormenores se deben de establecer ahí, porque es responsabilidad del propietario la estructura, por así decirlo, y los acabados, claro, de mantenerlos en óptimas condiciones es quien tomó en arrendamiento el inmueble, pero ya que se parta en dos o que se desprenda y demás, pueden ser situaciones en las que por una mala construcción no causaron algún daño, entonces es responsabilidad. Vamos entonces, no nos salgamos tanto a todo lo que puede contener en un negocio jurídico contractual. Y por lo tanto, esto podríamos situarlo dentro de los elementos accidentales, ¿verdad? Agreguémosle ahí alguna cláusula de que es responsabilidad del propietario todo daño, por ejemplo, que pudiera ocasionarse por asuntos ajenos a la voluntad humana al edificio, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, este podría ser un elemento accidental dentro de un contrato. El ejemplo que comentaba la compañera, ¿verdad? Por ponerle ahí bien, bien estricto y bien detallado
cada condición que se pueda estipular dentro del contrato. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no, puede levantar la mano. Repito, para las personas que no estaban conectadas hace algunos minutos, el día jueves no vamos a tener clase. Les pido una disculpa, puesto que me toca evaluar a 2 secciones de la retrasada del curso de Derecho Civil 1. Entonces, dado también a que no tengo auxiliar, no quiero encomendarle la evaluación a otra persona que no sea yo y mucho menos quiero encomendarle a alguien que no sea yo impartir el curso. Entonces, por eso me disculpo, les agradezco su comprensión. Por favor, tampoco lo vayan a ir a divulgar a todos lados. Miren, el jueves no tenemos clase, qué alegre, que fíjense que dijo poco, ¿va? Mantengámoslo así, si tenemos algo más que hacer, pues qué bueno, aprovechemos el tiempo. Entonces, eso nada más, otra vez llamando ahí a la comprensión de cada uno de ustedes. El día jueves no tendremos clase. Por favor, si tienen grupo de WhatsApp o lo que sea, o con sus amiguitos, por ahí coméntenlo. El día jueves no hay clase de Derecho Civil 4, puesto que hay evaluaciones de retrasada. Entonces nos vemos hasta dentro de 8 días. Yo sé que muy tristes ustedes, pero bueno, con esto la recomendación también es ver el programa de estudio y ver si podemos adelantar en algo o repasar, ¿por qué no?, lo que ya vimos. Sería excelente, aunque sea tómense 15 minutos. El próximo jueves tómense 15 minutos para leer lo que han anotado. Traten de comprenderlo de otra forma. Busquen ejemplos ustedes solitos y van a ver que ya el próximo día de clases nos vamos como en bajada, ¿verdad? Entonces, únicamente les deseo buena noche. Gracias por su comprensión. Mil disculpas que no vamos a tener clase el día jueves. Y nos vemos dentro de 8 días, primeramente, Dios. Muchas gracias. Buena noche. Gracias, Lick. Buenas Gracias por noches. todo, Lick. Chao, Buenas licenciado. noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.